Bueno. Pues hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Hacía tiempo que no hacía un directo, llevo pues casi 2 semanas sin hacer ningún vídeo y ya me tocaba. En esta ocasión lo que vais a ver es algo muy especial que no se ha hecho nunca en el canal. O sea, esta semana ha sido una semana de un poco de introspección y también ha habido varios días para preparar lo que vais a tener el gusto de ver ahora. Os cuento así por encima. De lo que se trata es de una performance online que va a ser llevada a cabo por el colectivo Octopus más artistas invitados. Digo que dentro de lo que viene a ser el formato de canales de arte en YouTube, hasta donde yo sé, creo que es la primera vez que se hace algo así, algo parecido. Y la verdad que estoy muy contento porque además la trayectoria de todas y todos los artistas que van a participar en esta performance es una trayectoria más que consolidada. Os voy a dar un poco los nombres de toda la gente que va a participar, que son Adrián Gómez, que es un artista cubano afincado en Colombia, Patricio Dalgo de Ecuador, Chichi Barrantes de Colombia, Valentina Venegas de Chile, Leonardo Salazar de Chile, Chichi Barrantes de Colombia, perdón, Valentina Venegas de Chile, Leonardo Salazar de Chile, Andrea Aguía de Colombia, Hans Ramírez de Colombia, Clara Ars Mágica de España y como artistas invitados contaremos con Joana Marín de Colombia y Paco Justicia de España. O sea, vamos a contar con un set de primer nivel que va a estar muy bien. Espero que os guste lo que vais a ver. Eh, Así por encima os cuento que va a ser una performance que va a durar unos 20 minutos y vais a poder ver diferentes acciones que van a transcurrir ahora mismo en directo, o sea, tal cual ya. Ahora mismo todas estas personas que os he mencionado antes están ya conectadas en el Zoom, están esperando el momento preciso para entrar y cada una de estas personas, desde su ubicación, desde donde están ubicadas, harán una performance de 20 minutos. En un principio, la música iba a correr, iba a ir a cargo de Patricio Dalgo, desde Ecuador, pero debido a una tormenta que hay allí y hay problemas con la conexión, no va a poder ser, de manera que, en este caso, de manera excepcional, la música me encargaré yo de coordinarla desde aquí. Desde aquí un saludo a Patricio Dalgo, si nos está viendo seguramente, y decirle que aunque no pueda estar físicamente por las circunstancias, que se le tiene en cuenta y que se le quiere. ¿Qué más? A ver, así por encima, a ver, estoy viendo... Vale, el perro reggae, estaba justo viendo un vídeo tuyo, Ángel Mena, bienvenido, Bob Starship, Adiel Saro, veo que os vais poco a poco conectando. Me gustaría que hubiera un poco más de gente antes de entrar para que esto esté ya bien caldeado y que cuando empiece la acción estéis cuanta más gente posible, pues mejor. Porque ya os digo que esto va a ser algo que hasta donde yo sé no se ha hecho en ningún canal de este formato. Um, bueno, después de la acción, que ya os digo durará unos 20 minutos, donde podréis disfrutar de estas performances simultáneas, haré una pequeña charla con Adrián Gómez, que ha sido una de las personas que también ha participado, o sea, que también participa en esta performance y que ha ayudado un poco a organizar y coordinar este evento, donde ya nos hablará un poco con más profundidad acerca de las diferentes personas que han participado, cómo se ha gestado el proyecto y podemos hablar un poco más acerca de performance en general. Bueno, veo que ya os vais conectando cada vez más personas. Saludos a Abel, saludos Carlos Cervera, Marvin Cruz, bienvenido. José de Castro, saludos a la gente que esté en A Coruña. Jaime Mastranzo, Jen Jiménez, Graciela de los Santos, Esther Santamaría, Roberto Palomo, Andrés Gómez, Rodrigo Nieto. Hoy va a ser un día muy especial para, yo creo que para la gente de España, pero muy especialmente para toda la gente de Latinoamérica, ya que hay muchas personas que participan desde allí, desde el otro continente, y creo que va a ser como un trabajo que va a estar muy bonito en cuanto a agrupar energías de diferentes lugares, diferentes países.
unidos para hacer esta performance. Y bueno, ya no me voy a enrollar más. Ahora veréis que la pantalla se queda en negro. Cuando yo me vaya, empezará a llenarse esto de pequeños cuadraditos en negro. Cada uno de esos cuadraditos será, pues eso, una ventanita a una de las performances que van a tener lugar en cuestión de segundos. Espero que os guste, espero que lo paséis muy bien. Ya os digo, cuando acabe la performance, seguimos hablando y comentando acerca de lo que habréis visto, ¿vale? No os olvidéis, para todas aquellas personas que no conozcáis el canal, suscribiros si no lo habéis hecho para ver más piezas, para ver más vídeos sobre arte, etcétera. Darle al like si queréis apoyar que haya más acciones como esta. Y nada más. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis. Nos vemos en un rato. Permanecer ahí. Venga, que vamos. Un fuerte abrazo. Mm, mm. Un segundo. Un momento. A ver. Perfecto. Pues... vale. Cuando queráis ya os podéis ir conectando. Eso es. Y en breves instantes doy pie a la música.
Wow. Vamos a ver. No he podido ver el chat, supongo que habrá habido de todo. A ver. Bueno. Estoy viendo aquí que ha habido un poquitito de debate. Genial. Bueno, eso es bueno. Ahora a continuación, la idea es hacer una charla con Adrián Gómez, que es uno de los artistas que ha participado. Supongo que ahora se conectará. Ahí está, Adrián. Bueno, todavía veo que estás regresando de... A ver, me voy a poner los cascos mejor. Vamos a ver, un segundo. Para que se oiga algo mejor y así nos ahorramos el eco y todas esas cosas. A ver, un segundo, damos un momento para que Adrián se coloque y que se ponga cómodo y se ponga de pase de modo artista ¿no? haciendo performance a modo comentarista. A ver, vamos a ver, espera, un segundo. Vale, voy a ponerme ahí el chat para Acá poder ir estoy. viendo lo que me vais comentando. A ver. Bueno, em, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Bien, digamos que es una situación, el performance es algo tan íntimo como tan público y Ujú, es raro. Es primera vez que lo hago de esta manera. Estoy muy acostumbrado a los performances presenciales. Trabajo mucho la relación de cuerpo a cuerpo. He ujú, hecho video performance. Una cosa es ujú. hacer video performance, transmitirlo, otra cosa es esta camarita que tengo, que está muy chévere porque la puedo mover, la puedo manipular, pero es una buena cámara, pero no pude tener hoy un colaborador camarógrafo porque estamos en marchas ahora mismo en Colombia. Ah, vale. Ahora mismo estamos en movilizaciones. Ujú, Entonces, fue interesante la relación de intentar yo que vieran lo que yo quería que vieran. Eh, pero bien, me dejé llevar, me conecté mucho con esta especie de ritual, un poco también no sé, entre muerte y sanación, digamos, con todo lo que está pasando. ujú, Y siempre trabajo muy desde lo pictórico, matérico. Soy artista plástico, pero mi énfasis cuando me gradué fue una propuesta performática de las artes plásticas. ujú. Entonces, siempre intento vincular la cuestión plástico visual. De hecho, la pieza que uso de fondo es es una lienzografía, es una foto en la que yo encima pinto, pero de la foto final casi que no queda nada, de un performance semejante a este, pero que lo hice con la bandera cubana cuando, pues hay que decirlo así, quedé desterrado de mi tierra cubana. Ujú. Pero Am, bien, acá miraba y veía lo que pasaba y yo que estoy acostumbrado a estos ámbitos, estamos haciendo, espero que tu canal se salve después de esto, yo no porque sé, uno está no sé, no acostumbrado a sé qué lenguajes, tal lo pero habrá sentido la gente, las personas que lo habéis estado viendo. Ha habido un pequeño problema técnico con Chichi que no le dejaba entrar, no sé qué pasaba. Ahí con el tema del vídeo ha podido entrar luego un poco más tarde. cosas de la inmediatez. Pero vamos, yo lo he visto muy bien. El A mí tema me del encantó ver sonido, eso. Sí, creo que ha sonado bien, eso espero. sí, yo lo escuchaba. Y bueno, me gustaría un poco comentar. O sea, no sé si tú has. Claro, o sea, tú eres conocedor de las otras acciones que se han desarrollado simultáneamente. O sea, ¿las conocías o sabías más o menos? Conozco el trabajo de los artistas, estuve mirando y un poco, tuve tiempo, tuve chance, como a veces usaba la cámara para mostrar la instalación que estoy haciendo acá, que además va a quedar como instalación acá, como Ujú. huella del día de hoy con tu programa, al cual te agradecemos mucho la invitación. Muchas gracias, Ray, por estos riesgos que te tomas. Gracias a todas y todos los que habéis estado ahí dándolo todo, porque la verdad que yo estaba viendo todo lo que iba transcurriendo, me estaba ahí anotando un poco cosas que me han llamado la atención, porque claro, yo no sé exactamente, o sea, digamos que a ver, ¿cómo lo explico? He disfrutado visualmente de lo que ha ido transcurriendo en cada una de las performances, pero no conozco al detalle cada una de las piezas
qué es lo que pretende transmitir, ¿sabes? Por ejemplo, Joana Marín, he visto que iba con la careta, al igual que Hans, ¿no? Como una careta como de cerdo. Han trabajado con el Sí, mapa de Colombia. He visto que había la palabra miedo, la palabra indolencia. Luego estaba ahí como quemando. O sea, ha habido muchas piezas donde realmente el tema de lo que está sucediendo en Colombia estaba muy presente. Luego ha habido otras piezas donde quizás se abordaban otros temas, yo creo, que iban más allá. Por ejemplo, Clara Ars Mágica, ¿no? Que se estaba comiendo las rosas. Yo creo que yo o puedo hacer un sea, es una metáfora que puede comentario y va a ser trascender en un momento dado interesante. una ubicación determinada o, ¿no? Que puede Claro, hablar de un montón de claro, cosas, comerte una rosa, ¿no? claro. Hmm. Yo puedo Luego he hacerte una visto, reseña, pero también sí. para que el público entienda. Hmm. No, cuando quieras me dices, porque conozco la obra de los artistas y las artistas Pues y encuentro coméntanos un enlaces a... poco si quieres, coméntanos un poco, sí, sí. Bueno, mira, en el caso de Clara, Clara y yo nos conocimos en un encuentro del Hemisferio de Performance y Política, que es un instituto que hay que conocer y que Ujú. ojalá alguna vez podamos tener una entrevista, por ejemplo, con Gómez Peña de México y con algunos artistas del instituto para hablar de performance. Ok. Y estuvimos en Chile, una vez que el evento en Chile. Clara viene trabajando muy fuertemente desde esa relación entre lo erótico, pero también el cuerpo que se presenta y que al mismo tiempo hace una especie de sacrificio. De hecho, Clara tenía un trabajo muy interesante con respecto a la cinematografía. Cuando yo la vi en Chile, trabajamos una acción en espacio cerrado y en espacio abierto. Y en ese sentido hay una cuestión siempre cinematográfica, como de escena, situación cinematográfica, un poco surreal en su trabajo. Me parece siempre muy interesante porque ella trabaja imagen, foto, video, y muy curioso lo que tú dices, que en este caso es una cuestión rara porque yo la estuve mirando muy de vez en cuando, pero lo interesante era que no estábamos muy claros de lo que haría cada quien. Eso también es interesante en la inmediatez de lo que pasó hoy, porque tampoco es un plan tan organizado, sabíamos cosas generales. Pero entonces es interesante porque ella devora esta flor, que además es una cosa de la paz, la ternura, la suavidad, al tiempo que parece que hiciera un acto tierno. Me parece un Sí. símbolo, y el performance tiene eso de importante, que son los símbolos, las punterías en los símbolos. Son imágenes, yo soy un poco más barroco, por decirlo de alguna forma, en mis acciones, y más Ujú. ritual en ciertas cosas, pero me parece muy interesante la capacidad de Clara, y siempre he visto eso, de buscar imágenes que den cuenta directamente de un símbolo que al mismo tiempo que no es literal, nos transporta a muchos campos. En el caso de Andrea Aguia, hago como una reseña, repito, Ujú. para que no tampoco la quemos tanto y para que el Andrea público conozca un Aguia poco. tenía esta bola en la boca, no sé si para la gente para que no sepan quién es quién, ¿vale? Voy a hacer así. Tenía como una bola en la boca, iba vestida con ropa blanca, como ropa interior, ¿no? Aquí que iba con una rejilla y estaba ahí como con la pared, ¿no? Tenía un toque quizá como erótico, ¿no? En un momento dado, pero un... Exacto, es que Andrea viene haciendo un trabajo muy profundo, muy fuerte desde su cuerpo, atravesando cuestiones que tienen que ver con el erotismo, pero también con ciertas tradiciones del erotismo que no han sido aceptadas, por decirlo así. Uno podría revisar el tema de Deleuze, cuerpos sin órganos, los temas relacionados a lo que sería algo semejante al masoquismo, pero como un campo de resistencia al mismo tiempo. Ella tiene un trabajo muy interesante, por ejemplo, con las ataduras, con los amarres. Hemos participado también en eventos y he visto acciones de ellas muy delicadas, pero donde su cuerpo, si se dan cuenta, parece que se transformara. Entonces me parece muy interesante esa situación donde la postura es erótica y política al mismo tiempo. Y es esa indagación, ese lugar del cuerpo femenino que se ha negado en muchas ocasiones. Entonces tiene mucho que ver con su campo de trabajo, de su Mm, investigación también, y de las prácticas incluso que tienen que ver con vinculaciones a prácticas de otras culturas no occidentales, que por eso las vestimentas, los amarres y demás. Sí, sí, y lo que ha pasado aquí en Colombia, digamos. Entonces, si quieres, tú das la reseña, yo digo el nombre, tú das la reseña, y yo hago comentarios así muy breves, muy pequeños sí, para que... sí, no, no, todo bien, todo bien. Entonces, en el Bueno, caso de... Valentina Venegas también, Oh, ¿no? vale, Tenía ahí como este muro, ¿no? Que es como que empezaba ya a tratar como de derribar muros, ¿no? Como de atravesar los muros. Valentina Venegas está trabajando hace mucho tiempo algo que ella llama vacío presente, que es esta cuestión del cuerpo que, bueno, ella después
quizás me lo corregirá, pero un poco el cuerpo que está y no está. Ahora, el vacío no es un cero, ella lo aclara en muchas ocasiones, es también intensidad. Yo que estoy ahora en ese cuento también me transmito mucho al tema porque es ese cuerpo que aparece y no aparece, que no se muestra completamente. Ella tiene un trabajo, dice que mi internet está inestable, me avisa. Sí, la verdad que o sea, ha habido un momento que ha ido rápido y lento. Ahorita, ahora que Sí, estaba hace un hablando, momento, sí, sí, pero bueno, bueno, ya más se o menos se te entiende. Entonces, repito, Valentina viene trabajando con un concepto que es la relación vacío-presente desde el cuerpo. Con eso hace talleres, tiene unos workshops sobre performance muy poderosos y ha trabajado articulando lo que es pues, la parte danzaria, danza, incluso butó el tema escénico y lo performático. Entonces, es esta cuestión del cuerpo que aparece y no aparece. A mí me recordó mucho, hay unas piezas por más que sea cuestionada, pero yo veo la historia con positivismo. Yo o sea, a veces los extremos son terribles, pero hay una pieza de Yoko Ono que también está como detrás de una tela tratando de atravesar. Entonces, me pareció muy interesante, yo la veía y me pareció, ¿sabes por qué? Porque también creo que tuvimos una diversidad de acercamientos al cuerpo. Cuerpos que se mostraban completamente, cuerpos que se cubrían, por ejemplo, y bueno, sabemos, Valentina está en Chile, es chilena, viene de Chile, y también esta cuestión del cuerpo como resistencia, que en Chile he sentido yo que es un campo de trabajo que se ha profundizado mucho. Y vemos a Leo, por ejemplo, que está en un espacio abierto. Sí, Entonces, por ejemplo, Leonardo Salazar, que viene de Chile, yo lo que he visto, ¿no? Tenía ahí como un tendedero de ropa donde iba tendiendo unos huesos, que yo tenía curiosidad de esos huesos, de dónde provienen, que seguro que tiene algún tipo de significado, algún tipo de trasfondo que yo desconozco. Y luego tenía esa señal con no más pistolas. Y luego al final estaba como ondeando una bandera negra que tenía como un cuadrado y un rectángulo, ¿no? Así con una línea finita. ¿Tú entiendes? O sea, lo que simboliza cada una de esas. para que entendamos, cada artista tiene un contexto, y por eso yo a veces la crítica al arte me parece muy delicada cuando habla, y no voy a hablar de nombres específicos, pero son críticos y personas que hacen crítica en general, que Como. atacan el pedacito que ven. Hmm. Y uno tiene que conocer el contexto de un artista. En todos los casos, en la música también es así. Uno no puede de una parte juzgar el todo. Y es muy importante conocer el contexto, y es lo que yo quisiera un poco comentar, más que decir qué querían decir ellos, porque pues cada quien tiene su Claro, claro, claro. necesidad. Sí, sí, sí. Leo, los conocimos en Chile también, y los conocimos justamente en el encuentro hemisférico. Leonardo tiene una cosa muy importante, y es que el lugar político es siempre muy presente y tiene, siento yo, una atracción tremenda a los espacios abiertos. Hace muchas acciones en espacio abierto, ya Ujú. sea ciudad o espacio abierto, como el caso de lo que vimos hoy. En ese sentido, yo sentí una relación con la muerte. Y al final yo sentí que nos hizo como una narrativa, casi como una cuestión, yo diría también cinematográfica, como quien cuenta una historia y tiene un final donde hay justamente un llamado a que no haya más muertes y el hecho de la bandera. Entonces esta cuestión de usar símbolos que además son consignas, que son banderas, por ejemplo, o sea, directamente el símbolo, y de hacer una especie de protesta performática ante la muerte, a mí me parece muy interesante. Leo tiene un proyecto que es Cubo Soma, que les solicito que lo indaguen, que además es un proyecto también de gestión, no solamente para su trabajo, sino para el trabajo de otros artistas. Entonces, muy interesante porque Leo siempre he sentido que tiene esta cuestión de lo social y de lo político muy enraizado. Es lo que podría también decir. Y me pareció muy interesante por parte de él que en esta situación de pandemias, cuarentenas, etcétera, buscara un lugar abierto, ¿no? También, como mostrarnos un paisaje y que contrastó mucho con las demás imágenes. ¿Puedo hacer un momento una pequeña pausa de nada, un minuto? Es que me ha parecido ir a mi hijo que está llamándome que no puede No, entrar en corre, casa. corre, que el es fundamental. Si quieres ir contando algo a la audiencia, yo intento oírte, ¿vale? Uy, me van a dejar O seca. si quieres ir hablando de algún otro artista, yo te estoy Voy siguiendo. hablando. Pero es un segundo, perdonar. Disculpas a todo el mundo, pero es que si no, Les tengo a mi hijo en ilustre. la calle. Un segundo. Bueno, ya que me dejaron entonces, Hostia, hola, ¿cómo están? Adrián Gómez. Y bueno, continúo hablando. Entonces, en el caso de Sisi Barrantes, es una artista que nos conocemos hace muchos años, somos colegas hace mucho tiempo. Ella ha participado en eventos aquí en Colombia que yo organizo, con una red que tengo en Colombia, y yo también participo en eventos que ella organiza. Es una artista que trabaja muy fuerte desde la experiencia propia de su cuerpo y enlaza
lo personal con lo, digamos, social, ambiental y político también. Ha trabajado mucho incluso desde su experiencia corporal como madre. Tiene unos trabajos muy interesantes, les sugiero que los indaguen, que los busquen. Y es en relación al parto, al embarazo, los fluidos. Me parece muy interesante cómo cuando somos artistas que hablamos de lo social, no eliminamos lo personal, lo individual, lo existencial, el cuerpo mismo propio y lo que siente. Y en ese sentido nosotros teníamos quizás otras propuestas, o se variaron un poco las propuestas, cuando pensamos esto con Ray. Ya veníamos, igual Colombia viene desde hace rato, Latinoamérica en general, con estas problemáticas que han golpeado fuerte. Pero cuando vino la problemática del paro, en este momento, porque este es un paro, que es una segunda parte de un paro que venía desde septiembre del año pasado, pero cuando viene esta segunda parte, a raíz de una reforma tributaria, de la situación del manejo de la pandemia y demás, no es posible uno como cuerpo, porque esto es performance, y el performance implica el cuerpo como lugar de enunciación, de una enunciación de la vivencia real, no es posible canalizar, porque no representamos, pero canalizamos algo que no nos esté atravesando en este momento. Entonces coincidimos, de hecho, ella y yo, en este casi que eslogan, que se ha vuelto un hashtag, que es SOS Colombia, este llamado de auxilio desde Colombia al mundo. Y me pareció muy interesante porque ella lo articula muy bien en su trabajo personal, donde siempre está su cuerpo presente, siempre está la relación de lo femenino también presente, no lo femenino como teoría, sino como carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el cuerpo de mujer, ¿sí? Y ella venía ya, porque además participó hace poco en un evento de un artista que, de una vez lo menciono acá en Colombia, es muy importante, Fernando Pertús, artista de performance, que hace performance y que algunas podríamos, sí, quizás invitarlo o algo, y que gestiona eventos grandes, masivos aquí de performance. Él tiene un proyecto que es Performance Red, que es ¿Cómo se un llama? proyecto de performance que es esencial. Se te ha ido Perfoart el sonido justo cuando Red, estabas diciendo el Perfoarnet, perdón. Perfo Artnet. Vale, ok. Perfo como más, Artnet, como de la net, como de la Sí, red. sí, sí, Y que sí. se hace en vivo y a través de la red. Entonces ella participó y justamente aprovechó esto del tapabocas también como enunciación, porque es interesante que en este contexto político se nos ha tapado la boca por pandemia. Entonces esa relación del tapabocas es muy fuerte, sobre todo porque en Colombia, cuando empezaron las protestas, encapucharse o taparse era un delito y ahora es una necesidad de Es salud. obligatorio igual, ¿no? Es obligatorio. De hecho, es un Sí, buen ciudadano el que lo hace. sí, sí. Entonces, pero ponerle textos al tapaboca es como hablar a través de eso que se tapa. Eso en Sí, el en eso caso habéis de coincidido, Chichi. Chichi y tú, Entonces, ¿no? Raiz, ¿tu hijo está bien? ¿Todo bien? ¿El qué? Sí, mi hijo, Sí, no, 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 sí, todo sí, bien, somos todo colegas. bien. Nada, le he tirado las llaves por el balcón ahí con una cuerda, porque no tenía llaves que se las ha llevado su hermana, pero vamos, todo bien, todo en orden. Tenemos por aquí a un... Bueno, Ah, puedo ten- hablar también de sí. Hans. Sí, sí, bueno, ahora falta, bueno, Leonardo ya hemos hablado de él, faltaría Hans, faltaría Paco y no sé, y Joana Marín la hemos tocado muy por encima. Blackstorm, welcome man, very, very, qué tío más toca huevos, está todo el rato metiendo ahí, repartiendo a diestro y siniestro contra la performance, contra el no sé qué, y es como, o sea, honestamente, yo no le daría más bola, ya está, o sea, dejarle que hable. Me No, parece pero está bien, ¿no? respetable. Ha habido Está momentos que bien. está a punto de bloquearlo, porque el propio YouTube lo ha censurado sin yo hacer nada. Ah, ok. Pero Le estaba daré- insultando a Bob Starship y es como... qué pesados. O a la que vea que de esto, pues nada, lo quito en medio y ya está. Vale, vamos a ver. Hans, cuéntame. Hans. Hans, Hans es estudiante de la facultad donde yo soy docente. Perdón, Y Hans Ramírez, para ubicarlo. Tenía una máscara, tenía la nariz como de cerdo también. Tenía también lo del el mapa de Colombia, así con un metacrilato, y lo del artículo una, 37, en el que habla del tema de la reunión, el permiso para reunirse la gente y tal. Aquí en España también hay algo parecido, lo de la ley Mordaza. Sí. de hecho, es una alusión a Duque, ¿no? La Ujú. máscara. Sí. Ahora bien, en el caso de Hans, he sido profesor de Hans y él ha sido profesor mío a pesar de ser estudiante, porque pues él entró a estudiar artes ya con una experiencia, digamos así. O sea, de hecho, no entró tan jovencito como entran los
estudiantes, entró con una experiencia. Y nos encontramos en un proyecto justamente donde estaba trabajando la licantropía en el performance. O sea, casi que esta cuestión de que hacer performance es hacer licantropía. O sea, es Ujú, convertirse es devenir animal, digamos, ¿no? Entonces lo ujú. trabajaba desde el concepto del lobo en relación a los discursos políticos y las manadas y todo este asunto. Y participó porque él venía con un proyecto, con un equipo, hizo una cosa, Ray, preciosa. Ellos diseñaron un hexágono que era como un estudio de grabación cerrado. Lo diseñó Hans, que es un gran artista plástico y conoce mucho de temas de diseño, basado incluso en diseños casi que de estilo Da Vinci y demás, y platónicos. Y allá adentro se colocaba una chica, que también es artista, pero danzarina performática. Y ella allá adentro, como es un estudio cerrado, no se escuchaba nada afuera, pero tiene un micrófono que captaba todos sus sonidos corporales sutiles e internos. Y Hans hizo parte de ese proyecto y esos sonidos corporales se transmitían afuera. Y todo esto tiene que ver con lo animal. Entonces es muy interesante porque Hans tiene un proceso que vincula lo ritual muy fuerte, él ha trabajado muy fuerte lo ritual, y esta idea de lo animal. Un poco me recuerda animales, Rebelión en la Granja, este tipo de Ujú. relaciones entre lo animal y lo político, y el cerdo, tú sabes que en ese libro es muy importante. Sí, Entonces, sí, creo sí. que esta relación es muy interesante. Aquí se utiliza casi como símbolo de crítica, digámoslo así, a la política de la presidencia. Ujú. Y en el caso de Hans, viene trabajando esa articulación muy fuerte. Johanna estaba haciendo, digamos, equipo, aunque estaban en dos pantallas diferentes. Sí, pero Me sí que parece se muy veía interesante. conexión, ¿no? Entre las dos piezas, las de Joana, que también estaba con la máscara de cerdo, también tenía lo del mapa de Colombia, etcétera. Sí, sí. Sí, Mm. y es una alusión directa a ese manejo de la geografía y de lo que se impone como si hubiera un ser, y es lo que hacen los gobernantes últimamente, pensar que el territorio es un mapa y ellos son dioses que juegan con el mapa como si fueran fichas. Mm. Desde esa alusión a lo animal, que es algo que es parte ha sido parte, por lo que yo he visto al menos, del interés de Hans. En sus dibujos también es muy buen dibujante, por cierto. Cosa que es interesante. Mira que uno piensa que, se piensa a veces que el artista de performance se metió a performance porque no era bueno en más nada. Y el performance no es un territorio sencillo, realmente, si lo tomamos seriamente. Y sí, no lo veamos como tan que este artista es de performance y punto. Nosotros somos dibujantes, pintores, danzarines, gestores, investigadores. Entonces es muy interesante que hay un campo amplio, por eso digo que es interesante que uno ve una punta de un iceberg, ¿no? Cierto, cierto. ¿Y de Paco? Bueno, me faltaría, o sea, a mí me gustaría un poco más ver un poco... joder, tío, de verdad que pesados, tío. Además, en inglés es como, ¿what? Y nos ha tomado por culo, tío. A ver, nada, como me toque las penas, tío, voy a hacer como con el otro. A ver, perdona, tío, pero es que hoy está el chat, no sé qué pasa, tío. ¿Dónde cojones ha salido esta gente, tío? O sea, normalmente los Hoy te chats... llegó el público que no era. Buah, tío. A ver, sí, de Paco Justicia, ¿tú conoces un poco de... acerca de la pieza que ha hecho? Paco Justicia también lo estuve mirando cada vez que podía. Me pareció muy interesante también usar el contexto más abierto, digamos. Recién lo conozco, me encanta haberlo conocido y que se encuentre con nosotros. No me atrevo en este momento plantearlo, quisiera más ver bien como tú que conoces y que interpretabas tú también. Vale, ala, tío, todos estos que están aquí ando por el culo. Toma. Vale, perdón, ¿eh? Es que... Yo no estoy viendo el chat, no o, estoy o sea, mirando. es que estoy ya... ala, otro que para afuera, venga. A ver, de Paco, lo que yo interpreto, ya te digo, yo no he hablado en detalle de su acción. Pero vamos, yo lo que he ido viendo, porque claro, tienes que estar con los ojos atentos a cada una de las acciones que iban ocurriendo. A veces te pierdes detalles, ¿no? Pero de Paco, yo lo que he visto es como que primero, de alguna manera, hacía lo que eran las huellas. O sea, mojaba, luego echaba como
algún tipo de harina o algún tipo de pigmento o algo blanco sobre el agua que hacía que se quedara adherido con la forma de las huellas, ¿no? O sea, Ok. primero pisaba con el pie mojado, luego echaba el polvo blanco y se quedaba en la forma del pie, y luego lo que hacía era caminar sobre esas huellas. Entonces, yo lo que, claro, lo que yo recibo, luego ya cada cual interpretará lo que tenga que interpretar, ¿no? Pero para mí era un poco como, por un lado, las huellas que dejamos, o sea, el impacto que podemos dejar, ya sea en los demás o sea en la Tierra, y luego el volver a como a recapitular, ¿no? Como el volver otra vez atrás y volver a caminar sobre ahí, sobre lugares donde tú ya has pisado. De todas maneras, esto obviamente lo mejor siempre será otro día si tengo ocasión, pues igual con Paco que quiera explicarlo o que quiera comentarlo, pues yo encantadísimo. Si nos está viendo y quiere hacer alguna anotación en el chat, pues también es más que bienvenido. Y la tuya, bueno, No la tuya tanto, yo creo que era, a ver, vamos a ver, voy a decir lo que yo he visto. ¿Vale? Desde un punto de vista técnico he visto que has pintado lo que era las franjas de colores, ¿no? De la bandera de Colombia. Luego te has echado encima y todo tu cuerpo es como que se ha impregnado de estos colores, ¿no? De Colombia. ¿Y qué más? Luego, A ver, ¿qué más? Es que he ido tomando un poco de anotaciones. Ah, sí. Luego tenías la mascarilla con el SOS, igual que Chichi. Y luego has hecho como una especie de pastel de cumpleaños con una velita. Pero lo que has usado para hacer el pastel era algo un poco... No sé, tío. Era un poco así como... ¿Qué material has usado para hacer eso, tío? tierra, tierra. Era tierra, vale, vale, es que se veía ahí como una sustancia así marrón, plástica y como tal. Yo no quería aventurarme, pero bueno, bien, bien, era tierra, vale. Y luego sobre la tierra has puesto la vela. Y cuenta un poco, y luego finalmente acababas con esta imagen, ¿no? De esta pieza que habías pintado sobre una fotografía. Y tengo curiosidad un poco, o sea, ¿cuál es la lectura que haces? ¿Cómo desarrollarías un poco esa pieza? Estoy trabajando hace ya un buen tiempo un concepto que llamamos lo liminal, aquello que es límite y enlace, así para decirlo brevemente. Y lo trabajo desde la piel, la ropa y los símbolos. O sea, hay una cuestión muy rara y es que uno siente que los símbolos están entre aquello que se impone y aquello que ya es parte de nuestro cuerpo y nuestra identidad. Eso es algo que me interesa mucho. ¿Qué significa una bandera? ¿Hasta qué punto la bandera nos define o no? Y hay un antecedente y es que cuando, bueno, hay algo, esta foto es de un performance que yo hice en un espacio donde había mucha gente, basado en la experiencia de Marina Abramovich, donde yo me acostaba en el piso y la gente hacía lo que quería con mi cuerpo. Pero está enlazado a otra acción que yo tengo, que es con mis ropas hago la bandera de Cuba, porque yo nací en Cuba, pero hubo un tiempo en el que vine a Colombia, estuve un año, me pasé unos días del tiempo que debería estar en Colombia y fui, digámoslo así, desterrado. Pero no era colombiano tampoco, entonces quedé en un punto límite, por eso lo liminal, la frontera como ¿dónde está uno finalmente, Rayo? O sea, ¿uno qué es? ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú. ¿qué hace que tú seas español y yo no? ¿Sí me entiendes? Entonces yo no era ni cubano ni colombiano. Entonces empecé a trabajar con la pregunta de qué nos hace ser, qué es lo que define que uno sea de un sitio o de otro. Ujú. Entonces tomé las ropas, que son las ropas con las que transité casi como un gitano durante mucho tiempo con mi familia, y con esas ropas hice la bandera cubana en una acción y en otra hice la bandera de Colombia. Estas fotos tienen que ver con eso. Y la gente intervenía sobre mi cuerpo con pintura y con tierra, que es lo que estoy usando ahora. Entonces hay una alusión que yo hago siempre a aquello que, por ejemplo, parece sangre, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en el performance, en los 60 o 70, la sangre era un elemento que siempre tenía que estar, pero yo soy un pintor. Entonces, a eso. Pero entonces la pintura para mí es vital, la pintura para mí es sangre, la pintura para mí es algo que corre por mis venas, ¿sí? Yo no tengo que cortarme para decir que esto de acá es lo que late en mi corazón, ¿sí? Ujú. Esos son los elementos generales con los que trabajo. Para esta acción, puntualmente, interesante porque pensé que no iba a cantar, pero estamos conectados. Si era una especie de ritual
a todas las muertes, a todo lo que está pasando en Colombia, a la misma idea de nación. O sea, la idea de nación se va también decomponiendo y destruyendo, pero ha sido incorporada en los cuerpos de la gente que sale a las calles. Eso es lo que me interesa a mí, que la nación ya no es lo que dice un poder o lo que es un símbolo abstracto, sino lo que la gente hace. Y yo digo que yo soy cubano porque tengo piel de cubano, digámoslo así, porque está en mi piel, no es lo que diga un gobierno de qué es Cuba o qué no es Cuba. Y me siento ahora también colombiano porque se ha metido en mi piel, se ha contagiado conmigo, como un límite, por eso hablo de lo liminal. Entonces, empecé con esta pieza como el punto de origen, por eso la coloqué, de dónde yo vengo, ¿sí? Y lo que estoy viviendo ahorita, lo que estoy viviendo ahora en Colombia. Y es un llamado también de atención, pero desde el cuerpo. O sea, a mí me parece que la lucha política tiene que ser desde los cuerpos. Así salgamos una marcha, que en nuestra universidad salimos los estudiantes, hay una salida grande a marchas, pero en el arte siempre es desde el cuerpo mismo, desde lo que pasa realmente con el cuerpo. Y en ese sentido, entonces, sí, empecé pintando la bandera de Colombia, pero con mis manos, porque es la cuestión de que yo fabrico. O sea, esa idea de nación la hacemos nosotros. ¿Hay quién más la hace? O sea, ¿quién fabrica España? Sino los cuerpos que habitan España. ¿Sí? Entonces, ese símbolo se convierte en algo que yo configuro, que yo construyo, no que la compro, no compro una bandera, sino que yo la fabrico. Pero después, casi como un acto de grabado, también trabajamos grabado en la facultad, la marco sobre mi cuerpo. ¿Sí? Qué bueno. O sea que de alguna manera yo creo Y en que... ese Sí, sí. sentido está lo que les decía, atravesar. El tema de pintar con la cabeza lo he hecho varias veces y tiene que ver también justamente con la cuestión de cabeza, cuerpo, usar todo el cuerpo. A mí me interesa mucho usar todo el cuerpo. De hecho, tenía el espacio un poco limitado por la cámara, pero yo generalmente involucro todo el cuerpo para no fragmentarlo y no separarlo. Y sí quise unir esa cuestión de lo que está pasando actualmente, el llamado de auxilio, la, todo lo que está pasando, que es una cosa muy extraña. Ahora mismo estamos en una situación muy tensa, no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Es de mucha incertidumbre, duele. Y en ese sentido, pues era unir eso, ese ritual, por eso era tierra, porque es un ritual mortuorio. Hay una nación que se está decomponiendo, pero que la volvemos a recuperar con nuestros cuerpos. No hay otra manera. O sea, yo no creo que haya otra manera. Puede sonar anárquico lo que estoy diciendo, pero lo que se ha demostrado en todo lo que ha pasado en el mundo es que los cuerpos están diciendo nosotros existimos e importamos. O sea, no hay políticas que se puedan hacer sin que los cuerpos no participen desde lo afectivo, desde lo que son como cuerpos sintientes, digámoslo así. Entonces era como celebrar también a Colombia al tiempo que se entierra. Hay una dualidad que yo mismo no sé resolver. O sea, no sé si estamos, cuando uno la protesta y con esto que está pasando, hay gente que dice, estoy muy feliz porque veo que hay como un despertar, pero lloramos todo el tiempo. La gente está aquí muy sensible, la gente ve noticias de llorar. Uno no sabe si lo que está pasando es una vela de un cumpleaños de una nueva vida que están haciendo o si estamos enterrando o si estamos y estamos en este momento en esa tensión política definida, sino lo que estamos sintiendo ahora, estamos embarrados de toda esta vaina, estamos envueltos en este asunto y no sabemos qué va a pasar mañana. Justo te iba a Pero preguntar sobre el tema de tenemos la vela y todo esto. O sea, cuál era el sentido, pero ya creo que queda bastante claro. Hmm. y al final hay que intenté que la cámara más o menos se viera, pero no sé si fue claro, que era Hmm. como, bueno, también descansemos un poco, ¿no? Hmm. Sí, ha habido momentos ahora que la conexión se te ha ido un poco, ¿eh? Es como un poco Matrix, pero No, bueno, más o menos. decía que al final hubo un momento en que la idea era acostarme, eh, pero no sé si la cámara lo captó bien. También dejémonos caer, ¿no? Descansemos un poco también y confiemos en lo que va a pasar. Vamos a ver Hmm. qué nos trae este destino. Qué Pero era bueno. raro, no sabía si lo que estaba mostrando se veía exactamente. Pero Sí, bueno, bueno, no sé, luego sí, luego ya lo veremos ahí con calma. Ya lo típico, una vez que ya está el vídeo puedes echar para atrás y verlo con más detenimiento, pero vamos, yo al menos, en general, lo que era la pieza tuya, todo se veía bastante bien encuadrado. O sea, yo no he tenido en ningún momento la sensación de que hubiera algo que no se apreciara o lo que fuera. De hecho, me ha sorprendido que, o sea, con el relativo poco tiempo que hemos tenido para organizar algo donde hay tantas personas involucradas,
cada una, ¿no? Con su propia historia, ¿no? De cómo quieren hacerlo, en espacios cerrados, espacios abiertos, todas las... bueno, en fin, todos los temas técnicos que pueden surgir, ¿no? Cuando estás haciendo algo de estas características, yo creo que la pieza, o sea, la pieza, lo que es la presentación de este conjunto de obras que al final generan una sola pieza, yo estoy muy contento. A mí me gusta el resultado. Creo que al final el tema del sonido, que estábamos un poco preocupados respecto a cómo se podría gestionar para que se escuchara bien, yo creo que ha estado bastante bien. Y las piezas a mí, la verdad que todas me han parecido como muy intensas, pero en el buen sentido, o sea, como con mucha tensión, ¿sabes? Tenían ahí con mucha fuerza. Y dentro de los parámetros que te marca YouTube, ¿no? A nivel de que no puedes hacer según qué cosas y tal, yo creo que es como que se ha ido hasta el límite donde se podía llegar, ¿no? Como respecto a esta capacidad de expresión y de hacer cada cual lo que quisiera, sin que tampoco tengamos que de repente encontrarnos con que el vídeo nos lo censuran o que hay cualquier problema de ese estilo, ¿no? O sea que ¿Sabes? Yo, bastante bien. mira, ahora sí abrí y qué pena, pero mira que Bob Starchip comparte unas cosas bien interesantes. Hmm, Eh, em, y bueno, hay gente que está diciendo que un poco de contexto, pues lo que estamos haciendo hoy es complejo de todas formas porque son expresiones, de pronto estamos sacando cosas y también es un medio de comunicación que a veces es fuerte. hmm, Y hay unos comentarios súper interesantes. De hecho, Bob Starchi también comenta, el performance tiene la habilidad de tener humanidad, no solo lo que se teoriza. hmm, Y Jordi Cadvaley dice que la performance es un medio de expresión artística muy completo. Y a mí me parece lo mismo. O sea, a ver, digamos una cosa y no quiero robarte mucho tiempo. Tú me dirás cuánto tiempo estamos acá, pero tú eres No, aquí no, el que tranquilo, controla. vamos bien Pero de tiempo. En un principio vamos bien. hay Lo una único a cosa veces lo que me preocupa es un poco lo de la conexión. Que como que que avisa. oscila un poco, no sé de qué puede ser, pero bueno, da igual. Es en momentos puntuales. Igual se trata de hablar como muy despacio para que no se te sature la línea o yo qué sé, no sé cómo funcionará esto. Hay algo que hay que tener en cuenta. Farsantes, personas farsantes hay en todos los aspectos de la vida. Pero es curioso, porque lo que nos ha pasado históricamente, y yo vengo desde hace muchos años en este campo del arte y de la creación, a veces ni siquiera, se los digo honestamente, yo hago lo que... está inestable la conexión. ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí, por ahora sí. ahora sí. Ahora sí. Yo hago con honestidad y con el sentido profesional, en términos de la profesión, entendida como las habilidades que he adquirido, eh, conocimientos, como si uno practicara igual música, guitarra, rayos. Así se puede hablar en este caso de unas técnicas. No hay una técnica única, pero cada quien tiene las suyas. Y yo respeto mucho eso. Yo no voy a hacer esto porque no tenga nada que hacer. De hecho, tengo muchas cosas que hacer, ¿sí? Lo hago porque lo necesito. Eso es muy importante. El performance es parte de una necesidad, ¿sí? Pero sí hay una cuestión histórica que ha pasado y es que parecería que el campo ideal de la creación para encontrar farsantes es el performance, pero nadie encuentra farsantes en la escultura o en la pintura, en el dibujo, porque mientras tú estés enmarcado en una tradición que ha sido aceptada y reconocida hegemónicamente y sobre todo occidentalmente, porque el performance acude a cuestiones también que son ancestrales, que son rituales, que son vitales. Mientras tú te marcas en aquellas tradiciones que todo el mundo por lo menos se siente no incomodado o incomodada, sino logran identificarlo. Y el Hmm, problema no es como seres humanos, es que lo que no identificamos nos angustia. hmm, Entonces, yo sé que es un dibujo, estará mal hecho, pero es un dibujo. Y se respeta, porque es un dibujo. Porque yo sé lo que es un dibujo, entiendo la categoría de dibujo, pero no entiendo la de performance, y eso me angustia. ¿Sí? Sí hay farsantes, y qué pena, o no sé, en todos los aspectos de la vida. Y hay performance que a uno les gusta, performance que no va a ser ni buenos ni malos, porque eso en el arte también, ¿quién va a entrar a categorizar eso? ¿Right? Cada quien es lo que
tiene que hacer y el público es el que decida y punto, no nos rompamos la cabeza. Luchar entre artistas de que lo que yo hago sí, lo que tú haces no, no tiene sentido. O sea, el arte es una forma de ubicar un lugar en el mundo. Cada quien ubique su lugar y el mundo será el que diga nos llega o no nos llega, ni siquiera me gusta o no me gusta, me impacta o no me impacta, o lo que sea, o me hace sentir de tal manera o de más cual manera, ¿sí? Pero no ataquemos los campos por campos, porque eso no tiene sentido. O sea, en todos los campos ha habido artistas, perdón lo digo, pero llevo muchos años en esto, o personas en general, que han encontrado en el performance quizás un lugar de oportunidad que se les facilita, digámoslo así, y que buscan impactar y buscan tener una fama a través de una acción que es solamente impactar con algo. Sí, eso ha pasado. Lastimosamente, la crítica y los grandes estatus, incluso los que contradicen el performance, usan solo los ejemplos, que son los ejemplos con los que muchos artistas de hecho no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero son los ejemplos que crean escándalo y que crean prensa, o que crean crítica, o que crean dinero. Hay que ¿Hay algún decirlo ejemplo que se te también. ocurra? Entonces está muy bien. Critiquemos el performance, yo no tengo ningún problema con eso, pero no ataquemos campos, no sentenciemos campos de manera absoluta. ¿Sí? No hay un performance, eso no existe. Uno no puede decir el performance es esto o es aquello. Tampoco lo pasa en la pintura, no puede decir la pintura es buena o es mala, eso no existe. Hay artistas con singularidades. Y la idea es que nosotros como público tranquilamente digamos qué nos llega y qué no nos llega, sin satanizar, es lo que quiero decir. Qué pena este paréntesis, pero ya que hablamos de performance es importante un poco plantear cuál es la postura. Es un modo de establecer un lugar en el mundo como hay muchos modos de hacerlo. Hmm. Y en ese sentido, cada quien se para desde su singularidad. Y yo creo que esas peleas de que Marcel Duchamp era un gran demonio, que tenía un plan estratégico maquiavélico para acabar con el arte y que entonces hay artistas que están intentando destruir una tradición. Nosotros, como les digo, pintamos, dibujamos, hacemos esculturas, somos docentes, investigadores, investigadoras y vivimos desde el cuerpo. Cuestionamos desde nuestras posturas performáticas la noción del objeto. Eso es cierto, lo cuestionamos y vamos más a la experiencia, nos interesa la experiencia del cuerpo. Eso en esencia, pero dentro de eso hay mil maneras de ubicarse. Quería comentar eso. Qué Hmm. pena la charla. No, 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 está muy bien esto, porque además, justo, a ver, esta semana han pasado un montón de cosas. Yo he estado muy centrado en dibujar, he estado produciendo precisamente esto que decías de que como artistas, por ejemplo, hacéis un montón de cosas diferentes, a mí me pasa igual. Entonces, hay veces que para, por ejemplo, crear, cuando necesito pintar o necesito dibujar o lo que sea, necesito un poco como aislarme, ¿sabes? Como meterme en una burbuja y meterme de lleno en esa línea creativa. Entonces, eso afecta a mi canal también a veces, porque me cuesta mucho estar en modo youtuber y estar ahí hablando, no sé qué, y a la vez tener el modo artista donde estoy simplemente pendiente de un ojo que he recortado así minúsculo y lo estoy pegando y estoy, ¿sabes? Es como que te sumerges, ¿no? En ese mundo, ¿no? Y durante esta semana, justamente, mira, aquí tenemos a Dimo. Dice, eso es falso, en la pintura sí se puede decir que una pintura es buena o mala, que Adrián no pueda distinguirlo es otra cosa. ¿Cuál es el interés de que no se pueda definir calidades? Bueno, mira, justamente... Puedo hacer un paréntesis. Sí. Seguimos mi colega y tenemos diálogos muy interesantes de debate. Yo lo que dije fue que no se puede sentenciar campos. Ojo, quiero aclarar eso. Lo que dije fue que no puede decir que la pintura como campo es buena o es mala, ¿sí? Pero también creo que uno no puede decir que una obra expresionista abstracta es peor que una pintura de Da Vinci. O sea, también lo que digo es que dentro de los campos también hay particularidades. O sea, tú no puedes hacer un concurso de música entre un cantante de ópera y un rockero. ¿Me hago entender? Y la música es un campo, Perfecto, ¿sí? eso Entonces, es, perfectamente, o sea, justo, estoy muy de buen acuerdo ejemplo, contigo. sí. No es que se pierda la postura crítica. Primero estoy diciendo que, porque lo he escuchado, es que el performance es esto. El performance no es una sola cosa. El performance es un campo de singularidades donde cada quien se para en un lugar diferente, ¿sí? Ujú. Lo mismo pasa con la pintura. Uno no puede hablar de la pintura como algo único. ¿Cómo uno compara,
no sé, ¿cuál es el marco absoluto que va a definir un punto 1, 2, 3, 4 y 5 para crear el manifiesto de lo que es la pintura? Es lo que quiero decir. ¿Sí? O sea, yo estudié pintura, quiero aclarar. Sí, sí, Mi, sí, sí. mi, mi, La mi pintura línea buena solo es la realista que se adecue a ta parámetros. La composición siempre tiene que ser esta, así, así y así. Ya, estoy de acuerdo. De y hecho, está bien, está bien, es una forma de valoración, si me hago entender, una forma de valoración que dentro de su ujú, perspectiva tiene un sentido y tiene una razón de ser, si me hago entender. Pero, por ejemplo, en las nociones de percepción de tácticas que se usan en lo plástico visual, incluyendo la pintura, el caos tiene un lugar y tiene un lugar clarísimo. Y no es fácil, de hecho. O sea, no es sencillo hacer composiciones antihegemónicas de lo que se supone que en la tradición clásica es la pintura, ¿sí? Y tiene que ver con la intención. Ahora, si me preguntan a mí, personalmente considero que un artista es, para valorarlo, yo valoro su intención. Desde ahí es que valoro. O sea, porque realmente quería, digamos, ratificar y aclarar eso puntualmente para que no se malinterprete lo que estoy diciendo y que es posible que hasta algún ámbito con Dimo estemos de acuerdo, ¿sí? me hace Pero gracia porque dice, ataca un argumento que nadie ha dado, pero lo de el vídeo instalación y la performance como arte VIP, y como que eso no es arte, yo le he oído ese argumento muchísimas veces. Precisamente de Avelina Lesper, a quien entrevistó hace poco. Y justamente quería comentar que muchas personas me han estado escribiendo diciendo, Ray, ¿cuándo vas a hacer una video reacción a la entrevista de Dimo con Avelina? La verdad es que ya he hecho varios vídeos hablando sobre Avelina. Es como, me da por un lado, me da como pereza. la hizo hace poco, ¿Eh? yo la vi. ¿Viste la entrevista? No, que Pues la hizo hace poco. sí, eso Sí. es. Pues digo que por un lado me da como pereza. Igual que hablar ya de Lamparte, hablar todo, es como ya. ¿Sabes? Como tengo muchas cosas que hacer, tío, y como me da ya. Pero por otro lado, es que me lo han dicho ya como 4, 5, 6 veces, no sé cuántas veces, ¿sabes? Así por privado y tal. Y digo, bueno, pues igual es que la gente necesita saber qué es lo que opino o yo qué sé, o tienen ganas, ¿no? Y entonces, Dimo, ya que estás aquí, ya que estás viéndonos, lo que te invito si quieres es hacer una videoreacción a la entrevista con Avelina, tú y yo, si quieres, y nada, hablamos sobre la entrevista que tuviste y analizamos un poco las cosas de las que hablasteis, que algunas de ellas reconozco que me dejaron patidifuso, como lo de que del arte, si hubiera un incendio en un museo lleno de obras de arte conceptual, ¿qué rescatarías? Respuesta de Avelina, nada, iría con más gasolina para meterle más fuego o algo así, ¿no? Es como, Yo madre mía, puedo tío. comentar algo con respecto a eso. Madre mía, tío. Puedo comentar algo con respecto a eso muy breve. Sí. Tú me echas cuando quieras, No, ¿vale, no, Ray? no, que va, ¿cómo te voy a echar? Sí, tranquilo. Habla, habla. Algo muy breve. Sí, sí. Mi perspectiva, tal cual. Y chévere que cada quien diga lo que piensa. Sí, sí. Yo considero que nos hemos convertido en una sociedad de extremos. Ese es mi punto de partida. Y que hemos trasladado, porque siempre necesitamos un lugar político de un extremo o del otro. Y que hemos trasladado la tendencia que tenemos política a estar o en una extrema izquierda o en una extrema derecha al arte. Y no estoy hablando, quiero aclarar, ya que el colega está acá, no estoy hablando de Dimo, estoy hablando como un problema que yo he vivido de los artistas, digamos, no lo sé, tradicionales, etcétera, a un lado del extremo del espectro, y los artistas contemporáneos, que además es un término que históricamente y en términos de temporalidad ha Ujú. sido súper alterado, o sea, conceptualmente no se ha manejado correctamente, ni siquiera en la crítica especializada, ¿sí? Del otro extremo del espectro, como si fuera la izquierda, bueno, lo hice con mi mano derecha, bueno, la izquierda y la derecha, ¿sí? Eso me preocupa tremendamente, porque terminamos en una pelea interna y el público sigue ahí esperando, colegas. O sea, quiero decir, esto no va para ningún lado. Ya. El arte para mí personalmente no es una ciencia exacta. O sea,
yo creo que también en eso, insisto, y por eso yo valoro a cada quien y cada creación desde su singularidad. Me parece, y estoy de acuerdo, Ray, me aburre un poco, yo muchos años en esto y creo que es una pérdida de tiempo, intentar crear un absoluto de qué es y qué no es. ¿Sí? Sí, te Porque además al entiendo. público eso no le importa. La verdad es que no le importa, al público no le importa. Y les digo una cosa, personalmente, lo he vivido. He visto públicos en museos. Yo trabajé en el Museo de Bellas Artes en Cuba, fui conservador de piezas museables y conozco muchas colecciones desde las clásicas hasta las contemporáneas. Y yo he visto, y en el mundo lo he visto también, he viajado a otros museos, he visto públicos en museos, parados frente a una obra, una gran obra clásica, ¿sí? Y quedarse impávido, o sea, no sentir nada. Lo he visto que sienten cosas. He hecho performance en espacio Espera, público para. donde Un hay... segundo. Vuelve a repetirlo porque se te ha ido el sonido ahí. Ahora, perdón. Okay, Es que mejor ¿dónde que te me quedé? avise porque es que si no, no nos enteramos. Y era ¿Dónde me importante lo que quedé? estabas diciendo. ¿Que has hecho performance? ¿Donde el He público? hecho performance en espacios públicos frente a niños, ancianos, gente de todo tipo, gente que no tienen ni idea del arte ni del performance y se han acercado después y me han dicho que me agradecen. O sea, se han sentido tocados en su corazón. Muchos me han dicho, qué pena lo que voy a decir, esto puede ser teóricamente rebatible, pero yo le creo al público. Muchos me han dicho, esto sí es arte. Me lo han dicho, no sé si la pasó a alguien de performance, gente que Ujú. no sabe de arte. Y para mí, fundamentalmente, el arte, y ese fue su origen, es un problema de comunidad. O sea, Mira, voy a compartir el algo sentido que yo creo que de va crear enlaces bastante, de va, comunidad. va bastante a huevo con lo que estás comentando y tiene relación precisamente con Abelina Lesper, ¿vale? Abelina Lesper defiende la pintura, ¿no? Tiene una colección que se llama la colección Milenio, no sé si la conocías, y tiene una entrevista con el artista que os voy a enseñar ahora, que es ¿vale? Y a mí, Roger von Gunthen, me parece que es un tío que estoy seguro que es una bellísima persona. No tengo nada en contra de su obra, quiero aclararlo, ¿eh? Pero, o sea, las piezas que hace son así, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira esto, porque luego dicen que el arte conceptual necesita ser explicado y que una pintura requiere una técnica, requiere un, ¿sabes? Un trabajo, mientras que el vídeo, la instalación y la performance son payasadas, prácticamente que lo puede hacer cualquiera y bla bla bla, que eso no es arte, que ojalá, bueno, que en fin, que se quemara todo el mundo, etcétera. Bueno, pues mirar esta pieza y mirar esto, ¿vale? Estos son los asientos. Es que cuando vi esa pieza y vi a Avelina Lesper ahí entrevistando a este artista, como que este sí que es un artista y que lo mete en la colección Milenio, etcétera, y de repente veo que las obras de este artista son el estampado del metro de Berlín, ¿vale? Y todo esto ya digo, lo digo con todo mi cariño, o sea, no lo digo, a mí no es que me disguste las piezas de este artista, me parece que están genial, pero, o sea, a ver, esto, igual que hay gente que se descojona de a una performance, tú a una persona que no entienda de arte, igual que si le pones una obra de arte conceptual, te va a decir esto es basura o esto es arte y no lo van a saber. Tú a alguien le plantas un cuadro de este Roger von Gunthen, que para la Belina Lesper es digno de estar en la colección Milenio, y te dice, bueno, el estampado este de los asientos de Berlín, aquí en un cuadro, ¿qué narices pinta? O sea, esto es una obra de arte, esto es una pintura, ¿qué leches es esto? ¿Esto quién lo va a tener esto en su casa? Si parece que han echado ahí confeti. ¿Entiendes? O sea, y en cambio ahí no pasa nada. Eso no hace falta que se explique porque la pintura, bla, bla, bla. Es Porque como, es un ese tipo de campo incongruencias me ponen de una mala leche, ¿sabes? Que no entiendo, ¿sabes? Como no entiendo. sí. Tenía que decirlo, ya está, perdón. ¿Qué querías decir tú? No, porque es un campo que ya está aceptado, es lo Claro. que yo decía, y eso lo hemos vivido nosotros. O sea, de todas maneras, los museos, la crítica, la historia necesita identificaciones claras.
si uno va al origen de lo que es el arte, que es lo que el origen tiene mucho que ver con lo ritual, porque aquí estamos hablando de arte occidental, seamos honestos, estamos hablando de la academia occidental. Cuando hablamos de dibujo, de pintura, de escultura, hablamos de las clasificaciones que hicieron las disciplinas occidentales. Pero es que las máscaras africanas, ¿qué? No es que sean arte o no sea arte, porque aquí pues, no son arte, pero no tienen un valor. Y después fueron reconocidas incluso por pintores como arte. Entonces lo que estamos es no hablando de capacidades singulares, que es a lo que yo voy. Y en eso estoy de acuerdo y con lo que dice en el chat, yo no he dicho que no se puede decir, que no se pueda evaluar capacidades singulares, ¿sí? Pero en la perspectiva del lugar de enunciación de cada capacidad. Y lo que no nos guste, pues no nos gusta, eso no es ningún problema, que no guste performance, no hay problema. Yo no soy de quien defiende que performance tiene que gustarle a todo el mundo, no, está bien, es necesario que a alguien no le guste el performance, es necesario que alguien diga no me gusta, lo detesto, es horrible, está muy bien, eso es necesario, porque es necesario que tengamos una sociedad. Ahí, ahora sí. Ahora te oigo, sí, es que se te ha... Y ahora se te ha congelado la imagen. La verdad que la conexión... Que Hostia, qué pena, ¿eh? sí, claro, normalmente está bien. Decía que es necesario que haya a quien no le guste el performance, que lo deteste, perfecto, eso es necesario, pero también es necesario que quien deteste los otros campos, porque no hay campos, lo que me preocupa es que hay campos sagrados. No se puede hablar de tales campos porque están, como tú dices, en aquello que ya está reconocido occidentalmente. Tengamos en cuenta que el arte del que hablamos actualmente es un arte que tiene que ver con la línea occidental y está muy bien. A mí me encanta, es maravilloso, pero hay muchas otras posibilidades, muchas otras posibilidades. A mí lo que me preocupa es que como seres humanos perdamos el tiempo de nuestras vidas haciendo juicios que son juicios que no son comprobables. O sea, no hay una ciencia exacta. Esto no es cirugía, esto no es medicina. Que Eso tú es. digas, es que se la está mal, el paciente se va a morir. ¿Sí me va a entender? Entonces, a mí me interesa la experiencia humana desde el arte. Y hay una cosa, miren qué fuerte. A mí me toca evaluar, yo soy docente de artes, ¿verdad? ¿Y qué hace uno ahí? O sea, a mí me toca evaluar. O sea, fíjense si yo sí sé que hay que valorar, que yo evalúo. Yo en una clase tengo que ponerle a alguien 5 y a alguien tengo que ponerle 0. No tengo que ponerle, quiero decir, pero puede pasar, puede suceder. Pero yo tengo que tener en cuenta el lugar de enunciación de esa persona, la singularización de esa persona. Y si está interesada por lo abstracto, que está validado, pues está interesada en lo abstracto, tengo que evaluar sobre esa perspectiva, o sobre el impresionismo, sobre el expresionismo, o sobre el performance, o sobre el arte conceptual, que qué pena, existe. O sea, existe. O sea, Sí, sí, pues, sí, sí. no nos gusta, pues no lo veamos. A mí, ¿saben qué me llama la atención? Por ejemplo, con algunos críticos, como pasa con Alina Lesper, ¿por qué no defiendes lo que tú consideras que debe ser y dejas lo demás olvidado? De hecho, le estás haciendo publicidad a lo que no te gusta. O sea, no te Ya, gusta, pero pero le haces eso me publicidad. lo podría aplicar yo ahora. O sea, si yo, por ejemplo, ahora hago un vídeo reaccionando a Belina Lesper, o cuando hago vídeos Claro, reaccionando a Villarán o lo que sea, para mí son cosas que es que me da rabia que haya personas que, sobre todo cuando se categoriza y se dice, esto es arte, esto no es arte. Es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿En base a qué? O sea, no entiendo. Y lo peor, ¿sabes? Lo que más me sorprende es ver que hay muchísima gente que apoya ese tipo de visión, ¿sabes? Y que ven un vídeo y oyen a Belén Alesper y dicen, oh, qué bien, por fin alguien lo dice, alguien, por fin habla alguien que conecta con lo que yo pienso. El arte, la mayor parte de lo que se hace es auténtica basura y es como, a mí me parece bien que hayan críticos de qué performance. fuerte, tío. Y estos son los canales que más crecen, lo que más le gusta a la gente, lo que atrae más a la masa, tío. Y es Yo como, digo lo siguiente, a mí me interesa que hayan críticos de performance, pero la crítica, y eso está establecido desde la academia incluso, la crítica es un campo de la investigación. Un crítico es aquella persona que investiga un contexto, tiene la capacidad de conocimiento semiótico, semiológico, histórico, estético, etcétera, para investigar un contexto de manera crítica, o sea, no complaciente. La crítica lo que te dice es que tú no seas complaciente, para darle al público, o sí. sea, a mí lo que no me parece es la crítica que de una vez
parte de un presupuesto y lo que hace es convencerte del presupuesto. Porque en ese sentido, yo también, cualquiera podría hacerlo. O sea, entonces, cualquiera podría ser crítico. Es eso realmente, más que crítica, es un espectador, una espectadora que dice que algo le gusta y no le gusta. La crítica, tanto que le ofrece al público los elementos para que el público tome sus decisiones. Eso es lo que, así lo entiendo yo y lo estudié, porque en la escuela tuve una parte, después me metí más en el tema de artes plásticas, pero estudié crítica, estudié historia del arte, estudié pedagogía y demás. La crítica es un lenguaje, está inserto en el campo de la investigación. No es del campo del juzgamiento. La crítica no es juzgar, ¿sí? Pero me parece que hay crítica del performance, por supuesto, porque también creo que a veces no quiero que se sacralice nada. Y si no les gusta, hay que decirlo. Y si hay una crítica, hay que decirlo, pero una crítica que dé elementos, que dé lo que es el contexto para que el público, desde su percepción, tome sus decisiones. Hmm, totalmente de acuerdo. La verdad es que me gustaría hacer lo Y de poniendo, la ahora, videoreacción a la entrevista de Dimo a Avelina. Y me encantaría poder hacerla contigo, pero la verdad que lo del tema de la conexión todo el rato me... ¿Sabes? Como qué rabia, tío, porque es que de lo que dices, una tercera parte o una cuarta parte se... Y claro, es muy frustrante, porque me gustaría escucharte todo bien. si Am, preparo mejor, no, si no preparo tienes, mejor, no tienes manera, ¿no? De poder cambiar igual por ubicación o mirar de mejorar la conexión de algún modo, ¿no? ¿No? lo vemos acá desde el celular, que con los datos de pronto y no la red, me queda mejor. Es que sería Voy genial. a Pero entrar de todas acá, maneras, yo lo que en haría efecto mariposa. es hacer otro vídeo para no embarrarlo todo, ¿sabes? Porque son como cosas distintas. Sí, En uno total. quiero Ya centrarme entramos en en... otro debate. Sí, Entramos en otro eso debate. es. Uno quiero que sea este vídeo en el cual lo que hemos hecho ha sido una performance online, ¿sabes? Ya. Con este colectivo Octopus más los dos artistas invitados, que son Joana Marín y Paco Justicia, que me ha encantado y desde aquí les agradezco infinito a todas y todos los que habían formado parte de este colectivo por compartir su trabajo con toda la gente que sigue el canal. Y si quieres lo que hacemos es cerramos aquí. Si Dimo quiere, pues nos vamos, abrimos otro vídeo, le comparto los datos para que se conecte y empezamos a ver esta entrevista a Abelina y empezamos un poco a analizarla y a verla. Ahora que tengo algo de tiempo, los niños creo que todo el mundo está más o menos bien. Y en cuanto a ti, me encantaría, si ves que puedes tener buena conexión, yo para mí sería perfecto porque de esa manera podríamos tener una video reacción al vídeo de Avelina con un feedback de alguien que hace performance. Y eso creo que estaría bien, al igual que si hubiera alguien que hiciera instalación o que hiciera video arte, pues también podría ser muy interesante, ¿no? Am, pero el tema de la conexión es importante porque la verdad es que rompe mucho el hilo a la hora de seguir tu argumento y me da pena. Y es raro porque nunca había tenido problemas así con la conexión. Esto igual es Duque, que está desde ahí manejando los hilos. Dirán, Oh, estos sí, están hablando de lo que está pasando en Colombia. Vamos a tratar de boicotear ahí. posible, Vale, posible. pues... Una última cosa sí. para comentar, para ir, es que incluso con el debate este que tú planteas y para quienes nos están escuchando, eh, yo siempre parto de la perspectiva de que todo lo que damos son criterios desde nuestra experiencia. O sea, no quisiera que en ningún momento se interpretara que yo abogo por otro absoluto, por otro paradigma, ¿sí? No, si me invitan a reaccionar, yo hablo desde el conocimiento que tengo, muchos años de estudio y de práctica y de docencia, de investigación y demás, y desde ahí lo que propongo son criterios y aportes, insumos. Es eso quería comentar. Pero para Vale, mí dice Dimo, parece que la conexión aquí en Bogotá está fallando un poco. Ojalá que no.
Pues, madre mía, pues sí, los dos tenéis la conexión así, va a ser complicado, ¿eh? A mí Igual. a veces también me pasa, cuando hay tormenta, mira, el miércoles quería haber hecho un directo y no tuve conexión en todo el día. Todo el pueblo sin internet, o sea, cada dos por tres, esto es un cachondeo, tío. Vale, vamos ¿Pero se a... escuchó algo de lo que dije? ¿Algo se escuchó? Sí, 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 mucho, Ah, mucho o se sea, escuchó. eran momentitos de qué, de segundos o cómo fue. No, no, ha habido momentos que de repente se va un poco, pero por lo Ok, general la mayoría se sigue. Pero claro, a ok. mí siempre, o sea, si puedo conseguir que la gente que nos esté viendo lo pueda escuchar todo con buena calidad y pueda verlo todo con buena Pues, calidad, pues mejor que mejor, claro. por supuesto. ¿Vale? Vale, vamos a cerrar aquí este vídeo. Las personas que nos estéis viendo, no os vayáis, porque en cuestión de 5 minutos, 10 minutos, vamos a tener otro directo haciendo este análisis de esta entrevista con Dimo. Y si tú, Adrián, ves que tienes buena conexión, yo te paso los datos para que te puedas conectar también si quieres, ¿vale? Tengo una reunión a las 2 de la tarde de Colombia, o sea, en 1 hora y 20 minutos. Vale, bueno, vamos a intentar ver si podemos de alguna manera sintetizarlo, o si no, contar contigo en una parte y luego ya acabamos, Dimo y yo acabamos ahí de darnos y de pam, pum, Pero eso hablando está de bien, arte. está No, bien. siempre desde cariño, siempre desde respeto, que Siempre, a Dimo le siempre, tengo aprecio, aunque no ahora, no compartamos muchas ideas. un Vale, abrazo para ti. pues me despido ya de todas, de todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a Jorge JM7, que eres siempre la persona que está ahí al pie del cañón haciendo superchats. Todas las personas que queráis y que no hayáis podido hacer superchats, podéis hacerlo en el siguiente vídeo y serán muy bienvenidos. Y nada, pues eso, que las personas que no conozcáis el canal y que os haya gustado todo, queráis suscribiros, pues venga, suscribiros, darle like, compartirlo y todas estas cosas que se suelen decir. Y nos vamos ahora en 5 minutos al siguiente vídeo. Venga, vamos para Como allá. buen youtuber, como buen youtuber. Con buen youtuber. Venga, nos vemos ahora.